lo veo muy desabrigado, escúcheme, lo veo así y me da frío a mí. Claro, claro, Sí, me sí, da sí, frío a mí. estamos calentitos, hay que cuidarse como decís vos y bueno, es Sí, el momento del año y más crítico en sí, cuanto a estos cuidados, ¿no? Sobre complicado. todo, bueno, la gente que tiene algunos problemas o que viene acarreando algunas cuestiones que tienen que ver con esto de las enfermedades respiratorias, ¿no? Exacto. Ya no sabés si el COVID, si las enfermedades respiratorias, se ha mezclado todo, Javi. Lo único cierto es que hay que cuidarse y bueno, no queda otra. No queda otra, no queda otra. Bueno, cuénteme, Doc, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Javi, hoy quería hablar de un temita que es un tema bastante conocido por todos, pero que tiene aristas interesantes para la mayoría de los trabajadores, que es el accidente in itinere, que se le llama, o Ajá, accidente en camino, bien. que es un tipo de accidente de trabajo que, bueno, ningún trabajador está, todos los trabajadores están expuestos Totalmente. a esa posibilidad, ¿no? Sí, 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 sí. Perdón. Sí, sí, totalmente, totalmente, eso te decía, totalmente. Bueno, es un tema bastante conocido, pero como te decía, tiene algunas listas importantes a destacar y a recordarle a los trabajadores. Recordemos que esta columna no tiene ningún caso específico, sino tiene como finalidad tratar los temas más gruesos en cuanto a los derechos y obligaciones de los trabajadores. Por lo tanto, recordar algunas cuestiones que son importantísimas y a grueso modo pueden ayudar al día a día a los trabajadores. En cuanto al accidente in itinere o en camino, es el accidente que puede sufrir un trabajador en el trayecto que va desde su domicilio hasta el trabajo y luego cuando sale de trabajar desde su trabajo hasta su domicilio, ¿no? Sí, sí. La ley de riesgo de trabajo, que es la que regula este tipo de accidentes, establece de que el trabajador se encuentra cubierto por esta misma aseguradora desde el inicio de la jornada de trabajo, no solo desde el inicio de la jornada de trabajo, sino desde que el trabajador sale de su casa para cumplir su trabajo, ¿no? Esto tiene que ver con que el trabajador pone a disposición su tiempo y su fuerza de trabajo para el empleador. Por lo tanto, desde que sale de la casa, desde que pone un pie en la vereda y a veces desde que abre la puerta de la casa hasta que llega a su trabajo y viceversa, cuando sale del trabajo hasta que llega a su casa. Esto es bastante sencillo de entender y la mayoría de los trabajadores lo conocen. Las aristas de que te hablaba y que son importantes a recordar son dos o tres. Primero, el trabajador debe tener denunciado en su trabajo el domicilio en el cual habita normalmente y desde el cual concurre a su trabajo. Claro. Esto, aparte de servir para este tipo de accidentes, es una obligación que tienen todos los trabajadores por distintas cosas, no solo por esto, para ser notificado por alguna cuestión. Es una obligación del trabajador denunciar su domicilio. Al tener el domicilio denunciado, el accidente de trabajo es cubierto en el trayecto desde ese domicilio hacia su trabajo. Si el trabajador desvía el camino desde su casa al trabajo por alguna situación que no tiene nada que ver con el trabajo, no se encuentra más cubierto por la aseguradora en ese momento que va recorriendo por otro camino distinto al trabajo por situaciones distintas o que no tienen nada que ver con el trabajo. ¿Qué quiero decir? Si vos te quedás, por ejemplo, a dormir en otro lado, son todas situaciones que se pueden ir dando y que después en la práctica requieren de probanzas y de criterios para reconocimientos o no del accidente, ¿no? Sí, Si sí. vos te quedás a dormir, Javier, en otro lado y te vas desde otro lado, o vos primero vas, no sé, al médico y después vas a trabajar, ¿esto qué hace? Modifica el trayecto desde tu casa al trabajo. Por lo tanto, la aseguradora probablemente no quiera reconocer ese accidente de trabajo. Perfecto. ¿Por qué? Porque vos tenés denunciado un domicilio. A la hora del accidente in itinere o en camino, como se le llama,
vos denunciás que tuviste un accidente en las esquinas de la calle General Paz y, no sé, Moreno, por decir, y no tiene el trayecto directo de tu casa al trabajo, la RT probablemente no lo quiera reconocer. Bueno, por eso es importante tener denunciado el domicilio. ¿Qué pasa? Uno puede declararle al empleador que tal día va a modificar el trayecto. Esto en la práctica es muy, muy raro y no se da casi nunca porque uno muchas veces no sabe, no lo hace, es más engorroso que la práctica, ¿no? En la práctica, suponete, vos, Javier, sabés que tenés que ir al dentista antes de ir al trabajo, vos le podés avisar al empleador 72 horas antes y a la ART de que vos vas a cambiar el trayecto del domicilio. Bueno, esto lo establece la ley, no se da en la práctica porque nadie lo hace, pero también es un derecho del trabajador. Pero más importante es cuando el trabajador cambia de domicilio, lo debe denunciar en el trabajo, no solo por la obligatoriedad en cuanto a las notificaciones y otras cosas, sino porque el empleador lo debe informar a la aseguradora para modificar el trayecto y poder el trabajador encontrarse cubierto por el seguro en caso de tener un accidente. Un accidente in itinere, los más comunes, Javi, son accidentes de tránsito, caídas en bicicleta, tropiezos cuando vas llegando a tomarte el colectivo o caídas cuando te bajás del colectivo o cuando te tropezás en la vereda. Esos son los tipos de accidentes más comunes y los cuales y que puede tener consecuencias graves, por supuesto, y los cuales el trabajador se encuentra cubierto por su aseguradora de riesgo del trabajo. Por lo tanto, va a recibir prestaciones médicas, va a recibir todo el tratamiento y la rehabilitación en caso de la dolencia que sufra hasta la finalización de su recuperación, va a recibir las indemnizaciones en caso de que sufra de alguna incapacidad. Por lo tanto, es un tema conocido, como te decía, pero no así menos importante recordar estas cuestiones. Denunciar el domicilio en caso de modificaciones, en caso de que el cambio sea para, por ejemplo, Javi, vos tenés que ir a la facultad, todos los días antes de ir al trabajo, vos tenés clases en la facultad, por lo tanto tu trayecto no va a ser desde tu casa al trabajo. Esto vos lo tenés que denunciar porque la ley te cubre de igual manera. Vos le denunciás al empleador que todos los días, o no todos los días, martes y jueves, vos presentando la constancia de que cursás en la facultad, no sé, Nacional de San Luis, antes de concurrir al trabajo, se modifica el trayecto y la posibilidad de que la aseguradora te cubra en caso de que vos tengas un accidente en ese trayecto. Esto que te estoy hablando es todo lo que correspondería hacer idealmente. En caso de que vos tenés un siniestro por alguna situación de esta y no lo denunciaste porque no sabías, por qué no, bueno, también vos tenés posibilidades de acuerdo a los criterios de la sana lógica, crítica y la buena fe, también de que pueda ser cubierto por la RT, pero muchísimo más fácil es si el trabajador se toma el trabajo de realizar las denuncias que corresponden, de los trayectos, de no. Por supuesto que vos no tenés 2 horas para llegar a tu trabajo, la RT la aseguradora te va a cubrir dentro de la lógica también, si vos el accidente lo tenés 15, 20 minutos antes de ingresar al trabajo, que se supone que ibas yendo al trabajo, depende de dónde vivas también. Todo tiene que ver con la lógica. Si vos tuviste el accidente a las 5 de la mañana y vos entras a trabajar a las 10 y medio que no estabas concurriendo a tu trabajo, por más que sea en el trayecto, por más que sea lo que sea. Después entran todos los conceptos que te decía que se puede evaluar de acuerdo a los criterios y a la lógica si corresponde o no ser cubierto. Pero bueno, es importante recordarle a los trabajadores que deben denunciar sus domicilios, por más que no lo tengan en el documento, por más de que no sea... Porque muchas veces, Javi, los trabajadores, ¿qué hacemos? En todos lados,
tengo el domicilio de mi mamá en el DNI. ¿Por qué? Porque si llega una carta, esto pasa en más del 50%, te lo aseguro, de las personas tienen sus domicilios denunciados en las casas de sus padres. Entonces, acá, sin saberlo, ya estás generándote un conflicto en cuanto al momento que tengas un siniestro. Después lo vas a poder probar, justificar de que tu domicilio es otro, de que por una u otra razón no se pudo denunciar en su momento, pero ya te va a acarrear algunos problemas, disgustos, retrasos, y siempre en este tipo de accidentes la primera atención, la del momento, la urgente, suele ser la más importante. Bueno, Emanuel, perfecto, excelente, muy clara la explicación que vos das, porque digo, por ahí uno tiene un concepto equivocado de cómo son las cosas, y es como vos decías, lo primero que dice el trabajador, no, yo el sábado iba al supermercado y me caí de la moto o me chocaron en la moto, me tengo que cubrir la RT. No, Claro. no es así, no es así. También está la picardía del otro lado, Emma, que viste que la RT siempre va a buscar la quinta pata al gato para no pagarte un peso. Entonces, No, bueno, por supuesto, la claro. RT siempre también tiene sus cuestiones, el trabajador también, pero bueno, también la RT dispone, no es que vos realizás la denuncia, y acá está lo importante y que hemos hablado en otras oportunidades, de realizar la denuncia en el momento, inmediatamente, Claro. aunque el empleador no te la quiera realizar, el trabajador la puede realizar por su cuenta. La ART, también establecido en la ley, dispone de 20 días entre 10 y 20 días para reconocer el accidente luego de realizar unas primeras averiguaciones. Este artículo que establece la ley a favor de la aseguradora tiene que ver con esto, Javier, porque los primeros 10, 20 días salen a la luz muchas cosas, Claro. de acuerdo al domicilio, de acuerdo a la actividad del trabajador, si tenía que trabajar, si estaba de licencia, si no. Entonces se hace una especie de sumario de averiguaciones por parte de la aseguradora para terminar reconociendo o no. Esto no lo exime de que deba prestar todas las prestaciones médicas de inmediato. No, obvio, Si después, de acuerdo a las averiguaciones, no corresponde ser reconocido como accidente, no le brindará y lo derivará con su obra social o con lo que sea, pero en el momento debe obligatoriamente la aseguradora, ante una denuncia, realizar las primeras prestaciones médicas obligatoriamente. Más vale, de una. Bueno, Emma, si hay alguien que esté escuchándonos y que tal vez le ha despertado alguna duda todo esto que vos has dicho o alguno de los temas que tratamos acá en el programa y que los compartimos con vos de tan amable manera, ¿cómo hace para contactarse con vos? ¿Cuáles son las vías de comunicación? ¿En qué horarios atendés? ¿Dónde atendés? Bueno, nosotros atendemos en la calle Avenida Mitre 985, de atención al público los martes y jueves por la tarde, y el teléfono de contacto es 638903, de aquí de la ciudad de Mercedes. Con mucho gusto vamos a atender y asesorar a todos los trabajadores que lo necesiten. Bueno. Mil gracias, como siempre, Emma. Será, si Dios quiere, Por favor. hasta la semana que viene. Gracias a vos, Carlos. Un gusto, un placer y un saludo a toda tu audiencia. Hasta la semana que viene. Gracias.